Tengo fe, esperando mi milagro estoy. Tengo fe y quiero agradarte hoy, Dios del universo. Despertando con Cristo, amados hermanos y amigos. Despertando con Cristo, fieles compañeros del camino. Hoy es jueves 4 de abril del año 2025. Le damos gracias a Dios porque nos permite despertar, abrir nuestros ojos, encontrarnos que tenemos salud, que tenemos fuerza y que tenemos vigor para conquistar todas esas bendiciones que Dios de antemano ha provisto para sus hijos, para nosotros y para su creación. Amados, continuando con la serie Cazando la zorra que dañan nuestra viña, hoy vamos a ver el relato de la historia bíblica que narra la palabra de Dios. Vamos a hablar de los gabaonitas, Josué, Saúl y David. Obviamente hoy no nos va a dar el tiempo para desarrollar a plenitud el tema, por lo que le invito a que no pierdan la secuencia en el día de mañana, que será cuando lo vamos a estar concluyendo. Vamos a empezar por describir quiénes eran estos personajes. Dicen que los gabaonitas eran del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel, es decir, los israelitas, habían hecho juramento de perdonarle la vida. Ellos fueron astutos y dice que se vistieron de ropa vieja, que se hicieron pasar como que venían de lugares muy lejanos y fueron a donde Josué y a donde los ancianos del pueblo de Israel y le pidieron que hicieran alianza con ellos, porque ellos venían de muy lejos, pero que habían escuchado los rumores, habían escuchado la noticia de todo lo que Dios había estado haciendo con los reyes a los cuales los israelitas habían enfrentado, y que ellos querían hacer alianza, querían hacer paz con ellos. El segundo persona que interactúa en esta historia es Josué. Obviamente ya hablamos de él, pero Josué fue el lugarteniente de Moisés, su sucesor, su comandante, el hombre fiel, el hombre que se encargaba de las campañas militares. Moisés era el hombre con quien Dios hablaba, a quien Dios le dirigía y le daba la estrategia, pero Josué era quien la llevaba a cabo. Dice que fue tan cercano de Moisés que fue el único que le esperó en el monte Sinaí cuando Moisés fue llamado por Dios y duró 40 días y 40 noches en la presencia de Dios, hablando con Dios. Y cuando él descendió de hablar con Dios, la persona más cercana, quien le estaba esperando en la falda del monte, era nada más y nada menos que su lugarteniente Josué. También vemos que de Josué Dios directamente le dice a Moisés, cuando los amalecitas atacaron al pueblo de Israel, dice que lo atacaron por la retaguardia y que hicieron grandes estragos. Y le dice Dios a Moisés, dile a Josué que yo raeré del todo a Amalek de debajo del sol. Es decir, que Dios mismo consoló a Josué diciéndole que no se preocupara, que lo que los amalecitas le habían hecho al pueblo de Israel de manera traicionera, de manera abusiva, atacando a los niños, los ancianos y los desvalidos por la retaguardia, Dios mismo se lo iba a cobrar. También vemos que Josué fue ese valiente guerrero
que se atrevió a detener el sol y la luna para terminar una batalla. Vemos también que Josué fue aquel hombre fiel a Dios que dice la palabra: mi casa y yo serviremos a Jehová. Aquel versículo muy famoso que está en Josué, me parece 15:24 o 24:15, donde dice: hagan ustedes lo que ustedes quieran. Eso fue ya al final de su carrera. Pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Decimos que tuvo un final estable, terminó como comenzó. Comenzó bien y terminó bien. Vamos a ver entonces en la segunda persona del relato bíblico, que es Saúl. Dice que Saúl fue el primer rey de Israel. Era hijo de la tribu de Benjamín. El nombre de Saúl también se conoce como Saulo. Dice que Dios lo escogió porque el pueblo le pidió a Samuel que quería rey, que quería tener la misma gobernanza que tenían las demás naciones. Ellos veían que las demás naciones tenían reyes, es decir, tenían su monarca, y le pidieron rey a Dios. Dios se enojó y le dijo a Samuel: no te preocupes, que no es a ti que te están rechazando, es a mí. Pero nada, búscale a alguien, elige, yo le voy a elegir un rey. Y Dios eligió a Saúl. La historia ustedes la pueden encontrar, que es una historia fascinante, todo lo que sucedió en la elección de Saúl. Dice que se le perdieron una asna a su papá, así, y que él salió a buscarla. Y ese fue el motivo por el cual se retiró hasta que llegó a donde Samuel a consultar a dónde estaban esas asnas. Y ahí mismo Dios le dice a Samuel: él es, úngelo y ponlo por rey sobre Israel. Pero este rey no actuó correctamente, fue muy soberbio y fue muy desobediente, lo contrario a Josué. Aquí vamos a ver algunas de la desobediencia de Saúl. Dice: Saúl desobedeció y ofreció sacrificio que no le correspondía. Es decir, tomó el lugar de Samuel, porque dice que se desesperó porque Samuel no venía, pero Dios estaba probando el calibre, Dios estaba probando el carácter de él, a ver si era capaz de obedecer en cualquier circunstancia. Los líderes tenemos que tener mucha cuenta en esto, porque Dios va a probar nuestro carácter. Dios va a ver hasta dónde estamos dispuestos a obedecer su palabra. Dice también que hizo voto imprudente. En una guerra, en una batalla que tenía, dice que prohibió al pueblo que comiera hasta que él no hubiese perseguido o acabado con sus enemigos. Pero su hijo Jonatán y su paje de alma, es decir, su escudero, no escucharon cuando él hizo que el pueblo hiciera ese juramento o ese voto imprudente, y se fueron y tuvieron una gran victoria. Pero ellos alargaron de un panal de miel y pasaron por su boca y probaron la miel. Entonces Dios obviamente cobró y trajo gran presión. Y dice que cuando él consultó a Dios para ver si seguía persiguiendo a sus enemigos, Dios no le contestó. Y cuando preguntó por qué Dios no le contestaba, entonces Dios le reveló lo que había sucedido por su voto imprudente. Entonces esto le trajo obviamente que decretara un decreto, otro decreto imprudente, porque un mal añade a otro y se van haciendo más y más hasta que llegan a una montaña. Y eso fue lo que le sucedió a él. Dice que trató de matar a su hijo, pero el pueblo le preservó la vida. Otro acto de imprudencia que él tuvo fue la determinación de los amalecitas. Dios le había ordenado que terminara los amalecitas, como le había jurado a Josué que lo haría,
pero él no llevó a cabo el mandamiento de Dios y perdonó la vida al rey y algunos bienes como eran oveja engordada y vaca engordada con el pretexto de ofrecérselo a Dios. Y ahí es que viene donde le dice Dios a través de Samuel que él se agrada más de la obediencia que de los sacrificios. Es decir, es mejor obedecer a Dios que estar haciendo sacrificios cuando vamos en contra de la voluntad de Dios. Esos sacrificios, amados hermanos y amigos, no valen. También fue una persona soberbia, tuvo envidia de David, trató de matarlo. Y cuando dice que David venció a Goliat, salieron a recibirle y hubo un cántico que se hizo famoso que decía: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y eso le desagradó porque le estaban dando más honra a David que a él, pero realmente él tuvo miedo y no fue a pelear con Goliat. Quien fue y se enfrentó a Goliat fue nada más y nada menos que el valiente David. Dice que también otro acto muy imprudente fue que mató a los sacerdotes de la ciudad de No. Ya Dios había descrito, había profetizado cuando le hizo el llamamiento a Samuel que iba a terminar la casa de Elí. Pero Dios lo permitió a través de la soberbia y de la arrogancia y del celo y de esas emociones dañadas que tenía Saúl, y llevó a cabo la matanza, que solo se escapó un solo, que fue Abiatar, el cual huyó y se unió con David. Vemos que después también Abiatar fue desterrado para cumplir plenamente con lo que Dios había dicho, pero ya eso lo hablaremos en otra ocasión. Tuvo la imprudencia de que cuando Dios lo rechazó y no le contestaba, cometió el pecado más aborrecible, el pecado detestado por Dios, que fue sustituirlo por una divina, y fue y consultó a la divina de Endor. Trató de terminar a los gabaonistas también, y de esto es que vamos a hablar mañana, qué sucedió con los gabaonistas. Vamos a pasar rápidamente a David. Dice que fue el segundo elegido por Dios para gobernar a Israel. Era el octavo hijo de Isaí, efrateo, de la tribu de Belén, de la ciudad de Belén, de la tribu de Judá. Reinó en el periodo de 1055 a 1015 antes de Cristo, obviamente. El rey más conocido de Israel. Dice que era un músico prominente, poeta, escritor, dulce compositor, y obviamente el padre del rey más sabio que también ha dado Israel, que fue el rey Salomón. David tuvo muchas grandes batallas y conquistas. Ya el tiempo se me ha ido, no la voy a poder enumerar todas, pero tuvo la conquista más sobresaliente y donde inició su carrera, que fue la que estuvo frente a Goliat. Tuvo innumerosas victorias sobre los filisteos y sobre todo los enemigos con quien él se enfrentó. Dice que él llevó a cabo una epopeya tan grande en Israel que limpió a Israel de todos sus enemigos a su alrededor y le entregó la gobernanza a su hijo Salomón en paz. Y dice que Salomón fue un reinado de paz porque David se había encargado de destruir a todos sus enemigos. Tuvo varias mujeres, dice que tuvo 8 mujeres, también tuvo 7 hermanos y una hermana. Con él eran 8 varones y una hermana que era Sarvia, que también era la mamá de Joab, de Abisal y Isael, que eran los encargados del ejército y de todas las batallas de David. Dice que su tatarabuelo fue Salmón y Raab. Ya sabemos quién era Raab, que fue la que escondió a los espías israelitas. Dice su bisabuela
Boz y Ru, ya conocemos la historia de Ru, por eso aparece. Su abuelo, Obed, su padre, Isaí. Ya le dije quién eran los hermanos y quién eran las hermanas. Tuvo también 8 esposas, entre ellas se destacan la Mical, que era la hija de Saúl. Se destaca también Abigail, que fue la esposa de Nabal. Y también se destaca Betsabé, esposa de Uría. Tuvo varios hijos, entre ellos vamos a nombrar a Arnón, que fue el primogénito, hijo de Ahinoam. También tuvo a Absalón, que fue el hijo que se rebeló contra él, era hijo de Maaca. Y también tuvo a Adonías, que fue ya el que trató de usurpar el trono cuando ya David estaba anciano y prácticamente no salía. Y obviamente el más destacado fue Salomón, que fue quien al final le sustituyó en su reinado. Todo esto ustedes lo pueden encontrar en 2 de Samuel 2, 3, del 2 al 5, 5, 14 al 16, y en Primera de Crónica 14, del 4 al 7. Mañana entonces vamos a hablar de qué enlaza esta historia concerniente a cazando la zorra que daña nuestra viña. Vamos a ver qué sucedió para que Dios castigara al pueblo de Israel por la violación que cometió Saúl con el juramento que los hijos de Israel le habían hecho a los gabaonitas cuando fueron a hacer pacto con Josué. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde y hacia adelante con Cristo. No se pierdan mañana la secuencia de este relato bíblico, que creo que nos va a ayudar mucho, nos va a enriquecer y nos va a hacer entender qué Dios quiere de nosotros, cómo Dios actúa con nuestro pacto y con nuestro compromiso. Hacia adelante con Cristo y nos veremos mañana si Dios nos lo permite. Me has guiado por el fuego.